buen día. Pues estamos en un momento muy especial, en una emisión más de estos programas para el Festival de Primavera de la Universidad de Sonora a través del Museo Regional, de la propia Casa de Estudios y de ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Soy Carlos Valenzuela y en este momento tenemos la oportunidad de platicar con una gran mujer del mundo de la cultura. Desde Costa Rica, a la, perdón, Arabella Salaver. Siempre han dicho que se parece a un trabalenguas y estoy totalmente de acuerdo. Ok, Pues qué gusto estar aquí con Carlos, qué gusto participar en este Festival de Primavera 2024 que organiza la Universidad de Sonora. Es para mí, además de un gusto, pues un honor, un honor. Yo tengo más de la mitad de mi corazón en México, por muchas razones que de pronto conversamos más adelante, pero muy agradecida, Carlos, con este encuentro y con la posibilidad de compartir con las amistades literarias del norte y con Carlos muy especialmente. muchísimas gracias, Arabella. La verdad es que es un honor y es un gusto tremendo el poder, después de tantísimos años que nos vimos, bueno, tantísimos no, tantos años, a partir más o menos creo que del 2009, que tuvimos la oportunidad de que visitaras Hermosillo en aquel fue el primer congreso también de primavera que se realizaba de las letras, ¿no? Entonces, es un gusto que a través de los años sigamos en contacto y que podamos platicar un rato contigo de tu vasta trayectoria dentro del mundo de la cultura. Así que bienvenida. Muchísimas gracias. Eh, Algunas veces me dicen que tantas cosas que he hecho, pero también yo agrego tantos años que he vivido, entonces no, no hay mérito, no hay mucho Claro. mérito. O sea, la vida ha sido larga y bueno, en toda esta etapa, pues la pasión ha sido la creación en distintas áreas y me he comprometido especialmente en eso, ¿verdad? Pero como bien dice, sí, es una larga vida afortunadamente, pero es una larga vida donde tú le has aportado muchísimo a la sociedad, desde tus patria, a través del mundo, ¿no? Alavera Salaverry es productora artística, poeta, narradora, actriz, gestora cultural. ¿Cómo no vas a hacer tantísimas cosas con todo ese movimiento de actividades que tiene una mujer como tú? Pues la pasión inicia justamente, bueno, un poco antes, pero se florece justamente en México cuando voy a estudiar artes dramáticas con Sequizano, un gran maestro que tuvo México de las artes escénicas, Escénicas. y paso 2 años ahí. Ya desde antes escribía, así que el tema de la literatura se me había prendido como una garrapata desde los 14 años y sí, estaba escribiendo y en contacto con el Círculo de Poetas Costarricenses. Me voy a México a estudiar teatro, regreso, me integro a la universidad a seguir estudiando filología y continuar básicamente con las artes dramáticas, pero siempre escribiendo. Entonces, es muy interesante lo que nos pasa a las mujeres, porque aquí me sale la feminista. Eh, Ujú. Luego de que me caso y tengo hijos, paso casi 25 años en apariencia muy inactiva, haciendo teatro de vez en cuando, pero no asomándome al mundo literario, aun cuando continuaba escribiendo. Y es justamente desde la perspectiva de la amistad, por decirlo de alguna manera, que retomo mi tema literario. Un amigo muy querido, un gran poeta, un gran pensador y novelista ampliamente premiado, que es Alfonso Chase, una de las grandes figuras de este país en algún momento y de Latinoamérica, diría yo, porque Alfonso es un hombre eh, universal. Eh, Le llevo un poemario, él me conocía como poeta desde mucho tiempo antes, le llevo un poemario y para
el contacto fue para ofrecerle otra cosa, ofrecerle un seminario de comunicación para la Ok. gente del Ministerio de Cultura. Le llevo por cariño un poemario y me dice, ¿y esto por qué no está publicado? Entonces, ahí hace 24 años ya, comienza la fiesta de la literatura. Y la Yo literatura. lamento por un lado, por supuesto que agradezco profundamente, pero lamento que haya tenido que venir una visión un ojo de afuera a reconocerme como escritora. Y eso les suele suceder con mucha frecuencia a las mujeres. Necesitamos la afirmación desde el ojo del frente. Yo me he dedicado durante todos estos años justamente a trabajar para tratar de cambiar esa realidad, porque la viví personalmente, ¿verdad? Este, Últimamente he estado organizando recitales de mujeres, haciendo contactos con otros países para que se conozca la voz de las escritoras nuestras. También con el tema de la novela, he estado escribiendo novela y cuento, además de la poesía, pero la pasión ha sido, además de ese espacio íntimo personal que es la escritura, la pasión ha sido abrir espacios a otras mujeres para que puedan autoafirmarse y sentirse que son creadoras. ¿Podemos decir entonces que Arabella escribe para la mujer o escribe para la mujer para que lo lea el hombre y conozcamos realmente el sentir de la mujer? Más por ahí, más por ahí. Yo siempre he pensado que no hay literaturas para mujer o para hombre, que hay buenas o malas literaturas, o, perdón, hay literatura o no hay literatura, haciéndolo más resumido. Ajá. Pero la mujer sí evidentemente tiene algún tipo de sensibilidad especial que la capacita para poder mostrar el universo femenino desde una perspectiva que creo que con muy escasas y honrosas excepciones los hombres no tienen. Yo casi no encuentro literatura escrita por hombres en donde el perfil, sobre todo en la novela, el perfil de los personajes femeninos sean tan completos o con tantas facetas como Ok. cuando me encuentro con un libro escrito por mujeres. Ahí creo que hay una diferencia. Yo diría algunas excepciones, por supuesto, Balzac o por supuesto Antonio Gala, que yo creo que es una excepción, que sondea en ese universo femenino con mucha intensidad, pero por lo normal me encuentro con personajes más bien esquemáticos y los personajes masculinos más profundos, no, tal vez no tanto esquemáticos, son la comparsa de los personajes masculinos en la narrativa de la mayoría de los escritores hombres. En cambio, las escritoras bucean mucho más en todas las facetas de las personalidades femeninas. Yo creo que ahí está la diferencia. Y por supuesto, hay o hay literatura o no hay O no hay literatura. literatura. Sí. Arabella, te describen quienes conocen tu obra como una escritora de pasión y vocación, cosa que no hay en muchos artistas o en muchos gente que se dedica a las letras. ¿Es cierto eso? Yo creo que sí, Carlos, yo creo que sí. Yo escribo por una necesidad visceral, no escribo desde la intelectualidad. La poesía, por supuesto, suele ser más explosiva, más del momento. Por supuesto que después hay trabajo, mucho trabajo. Yo soy muy hormiguita para trabajar, pero el primer impulso es desde la emoción. Y la novela también. Yo digo que yo no escribo con el cerebro, que yo escribo con los ovarios. No sé si eso es aceptable o no. Pero fíjate que nunca planifico cuando estoy escribiendo narrativa. Comienzo a escribir y el asunto me lleva. Y luego el proceso de trabajo se transforma en una especie
de patchwork, perdón que use una palabra en inglés, pero creo que es lo que mejor define eso de los Es, pedacitos ujú, de tejido que las mujeres van armando para hacer la colcha. Pues un poco es eso, ¿verdad? Comienza el primer impulso de la escritura y luego se va complementando de a poco, de a poco, de a poco, hasta que va tomando cuerpo y ahí en ese momento comienza el proceso de real trabajo, que ajá, es el de organizar, el de votar, que cuesta tanto, ya lo sabemos, ¿verdad? así es. Eh, Eh, Algo muy interesante que yo creo que define mucho de tu personalidad en el mundo de las letras desde mi punto de vista, pues son los títulos de tus libros, que también, como te digo, van muy comentados, muy enfocados a la mujer, ¿no? Como por ejemplo lo que es erótica, infidelicias, íntimas, chicas malas, llueven pájaros, que ese título está muy interesante, ahorita nos platicas de ello, y violenta piel, entre otras, ¿no? Antología poética. Libros que con el simple título creo que nos implica o nos invita a leerte, a conocerte, porque dice, el título nos está diciendo cosas. Eso lo descubrí, la importancia del título la descubrí justamente en un encuentro con profesores de literatura y profesoras. Había llevado varios textos, Ujú, ahí estaba Arborescencias, estaba Continuidad del Aire, que es otro poemario. En ese momento no estaba escribiendo, no había publicado novela todavía, pero había una mesa con una serie de títulos y estaba Chicas Malas. Ninguno de los que estaban ahí, porque eran jóvenes que se estaban acercando recién a la literatura, ninguno conocía mi obra. Y en un instante los ejemplares de Chicas Malas desaparecieron. desapareció. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, Arborescencias es un libro que tiene una parte muy, muy de reclamo desde la feminidad. Es un libro muy intenso, hay una parte ontológica, pero otra parte que sí se refiere mucho al tema de la mujer. Y sin embargo, era un título muy malo, o sea, es muy hermoso, pero como título, como atracción para el lector, no les decía nada. Es más, se complicaban. El otro era el breviario del deseo esquivo. La palabra breviario resultó más o menos parecido a mi nombre, un trabalenguas absoluto. Nadie sabía decir breviario. Breviario. Claro, yo soy de la generación de la escuela de monjas en donde había breviarios, que era el librito de oraciones de todos los días, pero Exacto. ahora como que eso ya no se usa, Ya, ¿y eso qué es? Dice. como que rezar mucho ya no. En todo caso, si se reza no se usa breviario. Exacto, exactamente. Eh, Dentro de todo lo que tú escribes, ¿qué influencia tienes para plasmar en tus letras? Como dices tú, a veces ese coraje, esas ansias, esa necesidad, eh, para sacar a flote toda esa fuerza interna de Arabella. Bueno, influencias no sé, yo fui una gran lectora porque tuve la suerte de pasar la infancia y la primera juventud sin televisión. Ok, Esa es una bendición del cielo en una casa muy lectora. En mi casa había muchos libros, había libros de teatro, habría las grandes novelas históricas, había toda la novelística norteamericana, Steinbeck, Dos Pasos, no sé, Nabokov, o sea, había mucha literatura, sobre todo norteamericana, algunos clásicos, pero yo fui muy, muy lectora. ok. Y en poesía, por supuesto, la enorme figura que fue Federico García Lorca, que ese es un personaje que evidentemente me marcó mucho. Yo estuve en un colegio muy especial, el Conservatorio Castella, nada más
2 años, pero me marcó de tal manera. Era un colegio que en las mañanas se recibían las clases académicas habituales y a la tarde había arte, lo que fuera, música de todo tipo de instrumentos, canto, teatro, talleres literarios, etcétera. Y yo sentí que había llegado a mi lugar. Fue una cosa maravillosa y comencé a hacer teatro, comencé a tener talleres literarios y pusimos La Zapatera Prodigiosa en teatro. Yo inventé que queríamos hacer un grupo de poesía coral incorporando danza, porque eso es un poco mi patín, que lo he venido haciendo Ujú. sistemáticamente, hacer fusión. Ahora tengo un espectáculo que se llama justamente Chicas Malas, lo presento este domingo. Lástima que no estamos allá, con Pero una bailarina. ya iremos a verte allá. Sería maravilloso, sí. Una actriz, una bailarina y un cuarteto de cuerdas. Ujú. Entonces, he tomado mi material y con eso he armado un espectáculo teatral con mucha imagen. Me gusta eso de fusionar distintos campos del arte. Y bueno, Ok. estaba hablando justamente del concepto del grupo de poesía coral, y ahí se decía poesía de Neruda, poesía de Lorca, poesía de Guillén, toda esa sonoridad de esos poetas que De esos eran grandes muy de poetas. escuchar, muy de la belleza de la palabra. Entonces, creo que mal o bien, yo creo que muy bien, todos fueron dejando su impronta en lo que yo soy, más una vida que no ha sido fácil, siéndolo, esas contradicciones, ¿verdad? Porque si Ujú. analizo formalmente, digo, no tengo nada de qué quejarme, pero no soy exactamente una persona que no pase por periodos depresivos así como muy intensos. Y lo que me salva es el trabajo. Escribir es lo que me lleva a sanar cualquier situación. Adela tiene disciplina para escribir. No mucha. Cuando estoy con un proyecto, sí. Eh, Ok. si estoy con una novela, como te dije, ese periodo del peloteo de ir desarrollando pedacitos por aquí, pedacitos por allá, ese periodo y el periodo del trabajo en sí, ahí sí me desespero por estar frente a la computadora y trato de hacerlo todas las mañanas, por lo menos un par de horas. Cuando se me pasa ese periodo, estoy más o menos sujeta a los chispazos, ¿verdad? Estoy, Ok. por ejemplo, yo voy mucho a Cahuita, que es una playa en el Caribe de Costa Rica. Es un pequeño pueblo, pequeñito pueblo que fue de pescadores, con una gran presencia afro. Casi el 80% de la población es afro, de origen antillano. Y cuando estoy ahí, voy al mar, a la playa, y ahí escribo. O sea, en el teléfono es una locura. Cuando digo eso me dice, estás chiflada, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Me sale un poema y otro y otro. Y me encanta ir Pues, sola por eso. Que ok. no me hablen. Que únicamente escuches el ruido de las olas, Así el es, trinar de los pájaros, el así viento, es, así es, arrullándote. así Mm. es, Qué maravilla. totalmente. Sí. ¿Escribes o has escrito en alguna ocasión por pedido? Es muy complicado, sí, pero con una pequeña reseña de un libro, tratando de que el libro me guste en principio, que no me pase lo que una escritora que era impresionantemente directa, le pidieron la presentación de un libro, llegó y comenzó diciendo, bueno, es que este libro es una porquería. Y la pobre autora, porque era una muchacha, le corrían las lágrimas. Sí, sí. Yo trato de que eso no me pase, ¿verdad? Entonces, sí, primero trato de entender el sentido del escritor que me está proponiendo algo y luego, y creo que he escrito 2 o 3 poemas, uno a Juanito Mora, que es un héroe
de la patria que está olvidado. Nosotros somos un país muy particular, no queremos héroes, no tenemos héroes, de hecho solo uno que es un héroe colectivo más bien, es un país muy extraño y este personaje que fue un hombre tan importante como que ganó la primera batalla que hubo en Costa Rica, en América, contra los, la invasión expansionista de los llamados filibusteros, que eran eh, los personajes del sur de Estados Unidos que pretendían anexar toda esta zona como territorio esclavista. Y la primera batalla que se gana contra esa visión imperialista la gana don Juan Rafael Mora Ok. Fernández y sin embargo termina siendo fusilado no sé por qué cosa, aquí mismo en el país. O sea, ahora están en un proceso de reconstruir la figura de don Juanito y darnos cuenta de la dimensión que tiene, Ajá. porque fue un personaje importantísimo. Y nosotros, con esa concepción muy particular de que nadie se destaque, porque aquí todos somos igualiticos, como por eso nos dicen ticos. Ahí viene la Entonces, razón de ticos. sí, un poco es eso, es algo de la idiosincrasia campesina que se sigue imponiendo. El mayor desarrollo que ha habido en Costa Rica ha sido en la meseta central, que es en la zona montañosa, la zona más alta, y se convirtió en un gueto, ¿verdad? Yo digo que hay tres momentos culturales en el país, étnicos también, la costa caribeña, que como les decía es muy afro, Ujú. el área del norte y costero también, que hay una gran influencia indígena y negra, y el Ok. área de el sur del Pacífico, que también es mucho más mestiza. Pero eh, el imaginario es que Costa Rica es blanca, que Costa Rica es europea. Incluso en algún momento eso se propició desde las autoridades, hablando de que querían inmigración solamente europea. En fin, son esas cosas que pasan en los países. Pero lo interesante de esto es que fue una zona la que más desarrollo tuvo, Ok. muy encerrada en sí misma. Entonces, eso creó una idiosincrasia muy particular. Aquí no ha habido nunca, bueno, ahora ya hay grandes capitales, pero eh, de otras Mm. procedencias. Ah, Había campesinos, tierra muy difícil en algunas efectivamente. áreas, nunca hubo una población indígena muy extendida, estaba muy guardada en el sur, entonces no hubo mucho mestizaje tampoco, y de ahí surge ese mito de la Costa Rica disque blanca, ¿verdad? Pero empezamos a escarbar y todos tenemos algún antepasado pardo por algún lado, ¿verdad? Algún colorcito por ahí. Totalmente, y eso yo creo que es lo que le da sabor a la vida, en definitiva. Definitivamente. Definitivamente que sí, eso es parte de la idiosincrasia del ser humano, de los pueblos, de la identidad, ¿no? Que tiene uno. Entonces, Así todo es. eso es parte fundamental para el desarrollo. Hablando de tu país, precisamente, que siempre se ha manejado como un país pacífico, tranquilo, eh, Arabella, ¿cómo se ha inmiscuido en la cultura de paz a través de tus letras? ¿Qué haces? Uy, qué ¿Cómo lindo. participas? Yo creo que el arma, no el arma, no. La herramienta más poderosa que tenemos es la palabra. Y justo ayer hicimos un recital con 9 mujeres, cada una refiriéndose a otra mujer que hubiese trabajado por la paz, Ok. con una antropóloga iniciando la conversación y giró justamente en torno a la paz, que en este momento en Costa Rica está sufriendo embates muy duros a nivel interno.
em, hay un ataque sistemático de las últimas autoridades contra la institucionalidad, y yo creo que la institucionalidad es lo que protege y ha permitido la paz de tantos años, que en el 49 se diese la abolición del ejército, que los recursos que se destinaban a ese incipiente ejército que había fuese destinado a educación y a salud, en fin, Sí, muchas cosas. Ahora hay una embestida para desaparecerlas. Y eso nos tiene muy preocupados y muy preocupadas, ¿verdad? Porque hemos ajá, sido justamente un país de paz, porque habíamos logrado un equilibrio socioeconómico, no había grandes fortunas, y de pronto nos encontramos con una Costa Rica que pierde su clase media y se transforma en uno de los países más poco equitativos del continente. Ha habido una exacerbación de las grandes capitales, algunas veces no se sabe estratosféricos. su procedencia, la embestida del narcotráfico muy intensa también, porque Costa Rica es un puente, es un país puente. Ujú. Entonces, y resulta que a muchos de los involucrados se les paga con droga, entonces se ha convertido en una situación muy difícil de manejar, y un, un partido que surge de la nada, sin trayectoria, es el que está en el gobierno, y con un concepto de lo que significa dirigir un país, como si fuese Una empresa, una empresa. Y no es una empresa, no es una es empresa. es un balance de fuerzas que se dirimen en la Asamblea Legislativa y que se respetan desde la institucionalidad, desde los distintos estamentos, llámese el área de justicia, llámese la Contraloría General de la República. O sea, hay muchas instancias muy fuertes que han permitido que Costa Rica haya sido un país de paz por mucho tiempo. Pero bueno, estamos viviendo, como todos los países del mundo, un momento muy duro, muy difícil. Muy fuerte. Ujú. Y a propósito, como bien manejas los cambios que tenemos en el mundo, ¿cómo le va a Arabella con la inteligencia artificial? ¿Qué Tuve, implica? hace poco tuve la primera experiencia con la ¿Así? inteligencia artificial, que fue muy interesante. Estuve trabajando un material, a veces yo hago revisión de textos, a veces yo hago, no sé, presentaciones para alguna persona, o sea, más, no tan literarias, pero como informativas. Ok, Entonces escribo una columna de opinión en un medio que se llama Costa Rica CR, no, se llama la revista CR, así que todos invitadísimos, invitadísimas para que la visiten y que busquen mis columnas. ok, perfecto. Normalmente son atinentes a algún tema, pero algunas veces son más abiertas. La historia es que pasé como 3 días tratando de resumir, porque me habían dado un currículum de una persona de 15 páginas, y eso pues no se podía poner en una página de Facebook o de lo que fuese, de internet. Entonces trabajé como una hormiguita, y de pronto me dice un conocido, mándame ese material. A la media hora me lo devolvía. Me dice, esta es la propuesta de la inteligencia artificial. Váyase al demonio, la inteligencia artificial. Por supuesto que es una herramienta muy interesante, pero en ese texto, si No yo no metía encajaba. mano, hubiese habido un montón de errores, y de todas las maneras una elección del material que desde mi criterio de ser humano, no artificial, estaba Ajá. errado, pero que puede ser una herramienta para facilitar el trabajo si se usa bien, creo que vale, pero hasta ahí no más, hasta No ahí no. más, no, no más cuerda para ella. No, no más cuerda, no más cuerda, porque incluso puede desvirtuar el mundo.
O sea, nos atenemos solamente a la inteligencia artificial, llámese en arte gráfico, llámese en literatura, llámese en lo que en medicina, en lo que se nos ocurra, podemos crear Frankenstein por todo lado, ¿verdad? A mí me parece que puede ser muy peligrosa. Bien empleada, una herramienta. Mal empleada, un bodrio que puede significar muchos problemas para el ser humano. Debacle en Ese la sería sociedad. mi... No, sí, definitivamente sí es un tema muy actual, pero muy controversial. Y sobre todo que ahorita en el campo de los universitarios, de los jóvenes estudiantes, pues es un arma muy importante que tienen en sus manos. Y creo que es ahí donde tenemos que también poner los puntos sobre las IES para que ellos se vayan guiando de una manera que no es toda la inteligencia artificial lo que va a darles o a abrirles un camino, ¿no? No, definitivamente no. Si no existe un criterio formado desde la lectura, desde la investigación, poner todo en manos de la inteligencia artificial puede ser un desastre. O sea, tenemos que tener, en el caso que yo les decía, pienso que con mi experiencia de vida, con todo lo que ha significado la lectura, etcétera, etcétera, y mi formación, pues tenía el criterio para seleccionar. Si yo voy virgen, por decirlo de alguna manera, a usar la inteligencia artificial, puede ser un desastre. Entonces, yo creo que no se atengan los jóvenes para nada a esa Claro. herramienta. Primero fórmense y después, si quieren facilitarse el trabajo, pues e eventualmente puede usarse, pero desde una mente formada, con pensamiento lógico y con criterio. Si no, puede ser un pasaporte al desastre. Que seamos nosotros quienes la manejemos y no ella quien nos maneje. Exactamente, perfectamente resumido, Carlos. Sí. Arabella, ¿qué pasa en tu vida de actriz, en tu vida actoral? ¿Cómo te va? ¿Qué nos cuentas? Bueno, nosotros tuvimos un momento glorioso en el teatro en Costa Rica. Los años 90 fueron espléndidos, había un público formado, la gente daba vuelta a las cuadras para ir a ver un montaje de Brecht o para ir a ver un Shakespeare. Ajá, Eso lamentablemente también con la se ha embestida perdido. se ha perdido. Ahora impera muchísimo la chabacanería. Entonces, la Compañía Nacional de Teatro está de capa caída, prácticamente no se están haciendo montajes como deberían, eh, se limita a hacer contrataciones y no hay un criterio definido para que la guíe como era antes. Entonces, yo me he dedicado a presentar proyectos personales Ujú. justamente en la línea en que les comentaba de hacer ensambles de teatro con poesía, con música, etcétera, y proponer cuando hay algún tipo de concurso o algún tipo de patrocinio, proponer para poder llevar estos espectáculos al resto del país. Y un poco he estado muy enfocada en eso, ¿verdad? Ahora tengo estas chicas malas que se presenta el domingo. Este, tuve un espectáculo que está vivo todavía, el romancero gitano, eh, que también es un espectáculo teatral, musical, con la poesía del romancero de Lorca, con bailarina, con un par de bailarines, con los dibujos, todo el arte pictórico de Lorca, con la música que compuso Lorca. Entonces, me he defendido en los últimos años justamente con proyectos de ese tipo. Montamos el cartero de Neruda, de Skármeta, que es una obra deliciosa. Este, otra obra de un español que se llama Sangre Lunar. En fin,
de vez en cuando algún proyecto, pero no es en este momento, digamos, en lo que estoy más inmersa. Ahora estoy metida en la literatura, acabo de publicar una última novela que se llama Nosotras, las que somos, que todavía no se ha presentado formalmente, pero ya está por ahí. Y el año antepasado publiqué Rastro de Sal, Rastro de sal. que es una novela muy querida porque tiene que ver con mis Anabela, perdón que te interrumpa. pasados. Ujú. Antes de entrar con lo de la novela, se me quedó grabada la palabra chabacanería. ¿A qué te Sí. refieres con ese término que para mí en lo personal pues no lo conozco, ¿no? Dentro del mundo del teatro. La depauperización conceptual, si lo ponemos más bonito, de Ok. los espectáculos que se presentan. Son espectáculos eh, casi de vodevil, pero no vodevil inteligente, sino el deseo de llamar la atención o de espantar desde el lado cómico, grotesco. O sea, Ajá. ha venido en decadencia, en muy fuerte decadencia. Todavía hay algunos grupos que intentan. Están surgiendo algunos dramaturgos muy interesantes, muchachos jóvenes, pero desde que, a ver, hay una necesidad de que el Estado responda a las necesidades de la cultura. Es mentira que la cultura se puede sostener por sí misma, porque entonces no tiene más remedio que volverse comercial. Y muchas veces no se entiende que incluso lo comercial podría ser un poquito más elaborado. Se Ujú. recurre a la cosa más simple y termina el tema definiéndose como te lo estoy diciendo, con montajes muy burdos, no sé, mejor ni hablo de los títulos porque hasta me da vergüenza decirlos, ¿verdad? Me imagino. Este, pero el teatro de todas maneras está sufriendo mucho con toda la embestida de las nuevas eh, formas de comunicación, ¿verdad? La Ujú. gente por lo general prefiere quedarse en la casa viendo Netflix o alguna cosa de estas. Este, entonces, jalar al público de nuevo, enamorarlo, es todo un trabajo. Volver a Yo formar. creo que ya yo no tengo la energía para hacerlo, pero bueno, Pero tienes la energía para darnos letras. Entonces, ahora sí, platícanos de tu novela más reciente. sí, bueno, la más reciente es, perdón, Nosotras, las que somos, que es una exploración de las relaciones madre e hija. Es una novela un poco fuerte porque no pretende endulzar, ni, sino pues eh, plantear el conflicto desde el amor, Ujú. porque yo creo que siempre, casi siempre, el amor está presente en las relaciones entre las madres y las hijas, aun cuando sean conflictivas. Y la otra novela es Rastro de Sal, que comienza con mis antepasados, es un poco las historias que yo oí de la familia. La familia de mi madre vino de Cartagena de Indias. Yo tuve la oportunidad de ir a un festival a Cartagena y me enamoré y ahí dije, tengo que llevar esto a la palabra. Y ahí surge la novela, que La son novela. la historia de 4 generaciones de mujeres desde el 1870 hasta la actualidad. Y La la actualidad, otra, la actualidad eres tú. la otra es el sitio de Ariadna, Ujú. que esa tiene una gran parte que sucede en México también, un poco eh, refiriéndome a toda esa experiencia intensa de una adolescente más o menos perdida en la gran ciudad. Ya, realmente son temas, como te comento, muy donde le das juego muy importante a la mujer, donde narras la trascendencia, el peregrinar de una mujer a través de sus tiempos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ese respaldo tan importante que le das a la mujer a través de la palabra, tanto en tus versos
como en la narrativa, ¿no? Sí, la otra novela que fue, perdón, novela no, libro de cuentos que obtuvo el Premio Nacional en el área de cuentos se llama Impúdicas, para escandalizar. Por eso te digo los títulos muy interesantes. ¿Sí? Y es justamente la impudicia de hablar de lo que se calla. Oh, qué Entonces, interesante eso. las mujeres vivimos signadas por el mandato del silencio. Entonces ahí se exponen una serie de historias que son muy duras, ¿verdad? El abuso infantil, una violación, una relación lésbica, en fin, pero todo con un tratamiento, yo diría que, bueno, a mí no me gusta autocalificarme, pero han dicho que con un tratamiento muy delicado y muy cuidadoso, que yo creo que es la impronta. Yo creo que la literatura es palabra y es la belleza de la palabra. Entonces trato de ser muy cuidadosa en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Pues precisamente hablando de premios, también aquí tenemos que tienes el Premio Nacional de Literatura por el poemario Búscame en la Palabra, 2019. ¿Qué implica eso para Arabella Salaver? Eso fue muy, muy interesante porque el primero, siendo yo básicamente escritora de poesía, el primer reconocimiento a nivel nacional que recibo es con el libro de cuentos, con Impúdicas, que fue en el 2016. Y Ok, bueno, yo quería hacer, Búscame en la Palabra es casi una especie de pequeña antología personal que yo había sacado extractos de distintos libros míos y luego había añadido poesía inédita de la muy temprana juventud y poesía ok. inédita vieja. Y bueno, yo quería hacer un libro físicamente hermoso, algo, porque Ujú, había visto unas maravillas que habían hecho, la editorial que lo publica. que te lo Y, publica. y por A o por B o por C no sucede. Entonces ya al final me dicen, no, va a ser igual que toda la colección tal a tal y no sé qué. Yo digo, ay, Dios mío, bueno, me aburrí. Y el pobre Búscame en la Palabra lo dejé abandonado. Ok. De hecho, el editor me manda unas imágenes de un pintor, de Manuel Zumbado, que es muy bueno a propósito, pero que le habían sobrado de otro libro y no sé qué. Y, póngalo, lo que usted quiera. Yo desentendí, la verdad. Aburrida. De repente una mañana suena el teléfono y es del Ministerio de Cultura para decirme que búscame en la palabra mi pobre huérfano había Sí, recibido el premio nacional, fue muy emocionante. Yo creo que ese fue el premio que más me emocionó por lo ¿qué más te inesperado. emocionó? Por lo que representaba, ¿y a quién buscas o buscabas en la palabra? Esa es la gran incógnita. Yo creo que Sigue en primer buscando. lugar a mí misma, ¿verdad? O a mi condición de mujer más que a mí misma, tal vez no ser ególatra ni mucho menos, sino qué significas, qué significan los dolores, la visión de mundo, eh, y luego el encuentro con el otro. Ahí es donde estoy yo. Búscame en la palabra. Ahí Ok. me vas a encontrar. Sí, Y ahí voy a saber quién es Arabella. exactamente. Pues por de pronto sé que Arabella es una mujer muy dinámica, muy activa, que siempre está irradiando paz, tranquilidad, luz, que es lo que yo siempre he visto en ti y lo que percibo cuando platico o cuando escribimos a través de las charlas escritas. Entonces, pues realmente pues es interesante leer el libro para ver qué más encontramos de Arabella. Mil gracias. Yo te lo voy a mandar, aunque sea en formato digital, con todo mi cariño. Y bueno, y aquí estamos, Carlos. Pero también quiero que me digas qué siente una mujer de la cultura cuando es reconocida con el Premio Nacional de Cultura Magón en el 2021, que es el máximo premio que entrega el gobierno de Costa Rica a alguien que destaca en algún área. En este caso tú, en el mundo de la cultura de las letras. Sí, fue una emoción también muy grande, muy grande. Eh,
te cuento, eh, había un grupo que decidió que quería presentarme, porque ahora hay que presentar a la gente. Yo les dije, no, de ninguna manera, no, yo no, todavía no, no sé cuánto. Y yo digo que fueron mis cuatro mosqueteras. Y me encanta y lo cuento porque es un ejemplo de sororidad, de cómo las mujeres pueden apoyarse entre ellas. Se dedicaron a armar mi currículum desde los 16 años, con fechas, recolectando trabajos, reconocimientos en todos los campos, recortes de periódicos, o sea, armaron todo lo que yo en mi desorden, porque soy muy desordenada, tenía agendas ahí que decían recital, cuándo y por qué y cómo. Entonces ellas se dedicaron a ver si había publicidad en algún medio sobre ese recital y dónde había sido y por qué y el tema. En fin, hicieron un trabajo espléndido y me presentaron y yo estaba congojadísima porque esas cosas a mí me dan un poquito de vergüenza también. Ajá. Y bueno, también me pasó lo mismo. No, otra cosa que me encanta de todos estos procesos es que yo nunca he sabido quiénes son los jurados. Y eso me da un alivio muy grande, porque en este jurado, después, cuando ya supe quién había sido, solamente conocía a una persona. Los demás eran profesores universitarios, delegados de distintas universidades, delegados de algunas instituciones culturales, los que revisaban todas las propuestas y elegían. Entonces fue en ese sentido muy, muy satisfactorio, pero también muy emocionante, porque el trabajo ha sido de hormiguita. Ok. Te digo, con el teatro, por ejemplo, he ido hasta el último pueblo indígena que se llama Bribri, cerca de la frontera con Panamá, a llevar una obra. Y así he andado por todo el país, por muchos años. He hecho muchos talleres literarios, he trabajado con las poetas, entonces nunca pensando en a ver, en la En el necesidad reconocimiento. de crear lazos con la gente, Ok. de crear lazos amorosos con las personas. Yo creo que a mí me hace falta mucho el amor que no tuve en mi infancia. Entonces, era eso, o sea, el placer de ver a un grupo de 600 chiquitos escuchando a Lorca en un gimnasio en el Valle de la Estrella, que es un valle bananero, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, el reconocimiento fue muy emocionante para mí y me voy a poner a llorar si sigo. Estoy muy llorona últimamente. Pues es que no, no es para menos, por ejemplo, que te reconozca tu país con el máximo premio a tu trayectoria, a tu trabajo, a tu labor. Entonces, eso habla precisamente de eso que nos estás contando, de cómo has ido llegando a cada rinconcito de tu país, independientemente de lo grande, de lo chico, de quién es, qué hace, cómo llevando tu palabra, llevando tus letras, tu arte, tu cultura, esa tranquilidad, esa paz, ese coraje que Arabella Salaberry representan y que nos da y nos brinda. Entonces, Muchas gracias. Muchas muy gracias, merecido. maestro. ¿Qué les dices o qué les recomiendas tú, por ejemplo, a la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora que se dedican a lo que es la literatura, donde están las escuelas de letras, al momento de salir? ¿Qué hagan? ¿Hacia dónde se dirijan? ¿Cómo se dirijan? Algo que les pueda recomendar. Hay un espacio muy enorme que es justamente ese, tratar de llegar a la gente, ¿verdad? Con el valor de la palabra. Eh, la palabra nos hace libres, nos hace crecer, nos hace humanos, nos permite crear nexos. Entonces, si son dueños del uso de la palabra en su mejor expresión, que es la literatura, ojalá, ojalá que hagan uso de ella
llevándosela a las personas, eh, que inventen formas. No sé si están preparados para ser profesores o están preparados únicamente para el análisis o sea, como sea, que no tengan miedo, que pongan a los niños y a las niñas, a los jóvenes a jugar con las palabras, porque ahí es donde encontramos la verdadera dimensión del ser humano, no en la economía, no, es desde el pensamiento, y el pensamiento se da desde el control de la palabra. Y es ahí donde dices algo muy interesante, jugar con la palabra, para que Ujú. realmente le tomes ese amor, ese cariño a lo que representa la palabra, las letras, el camino que debe uno de buscar o tratar de andar, ¿no? Independientemente de la profesión o del estudio que tengas. Así es, así es. Sí, yo he estado en un lugar que se llama Guatuso, al norte, haciendo un taller con muchachitos del colegio, por ejemplo. Y, y- y los pongo a eso, a jugar con la palabra, muchachitos que están todo el día con el teléfono y tal y cual, que ya están muy desconectados y no se imaginan cómo lo disfrutan. Después terminan armando, les hago un pequeño taller, que jueguen, que tal le presta una palabra al otro y el otro le presta un verbo y el otro le comenta con un adjetivo, y al final entre todo el grupo van armando unos, yo les digo poemas, pero son unos de un surrealismo absoluto, y lo disfrutan tanto y los hace ponerse a pensar también. Entonces, hay que aprovechar esos espacios. Si uno tiene esa formación, ponerla en función de los otros. Exacto, eso es muy importante, ¿no? Aprovechar precisamente esos espacios, esos momentos de involucrar al joven, al niño, con cosas ajenas a la tecnología, que puede Absolutamente, presentarse como algo ajeno para ellos, pero sin embargo es algo que nosotros vivimos en su momento fuera de la tecnología, ¿no? absolutamente, sí. Así, por ahí va la cosa. Muy bien, Arabella. Pues mira, la verdad es que es un gusto estar charlando contigo en esta ocasión para el Festival de la Palabra 2024 de la Universidad de Sonora y a través del Museo Regional de la propia Casa de Estudios, ¿no? Yo como cronista también de la Asociación de Cronistas Sonorenses, pues es una oportunidad muy importante el poder enlazarme con personas como tú. Mil gracias, Carlos. Y no, para mí es muy emocionante también. Y bueno, invitarlos a que me busquen en las redes, en justamente hay muchos programas que aparecen de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, la Benemérita Biblioteca Nacional. Hay muchos programas con no solamente mi voz, sino la de muchas poetas de Costa Rica, que nos enlacemos realmente, que nos conozcamos, porque vivimos, sobre todo en Costa Rica, casi como no siendo una isla, como si fuéramos una isla. Entonces, todos los lazos que podamos crear con los países hermanos, yo creo que son fundamentales. Y yo feliz de contribuir, que sea un poquito, y agradecidísima con Carlos y con el festival y con la Universidad de Sonora por darme esta oportunidad. Y ya sabes, cuando gustes regresar a Hermosillo, tú eres parte de nuestra gente, eres bien recibida. Un Mil abrazo, Arabella, gracias. lo mejor. Muchas Gracias, gracias. José Manuel, por la oportunidad que nos brindas de este enlace y por tomar también tu tiempo para estas grabaciones.